Dios los bendiga a toda la amada audiencia, a los radioescuchas. Saludos a Axel, hermano Axel López, al pastor Axel López, a la pastora Carmen López, sus padres, sí, que Dios los bendiga en gran manera. Y también yo me voy a presentar. Mi nombre es Sergio Fernando Massa, soy pastor maestro de la palabra. Tengo un centro de educación bíblica que es nada más y nada menos, ¿cómo se llama? La huella de Jesús. Se llama el Instituto Bíblico La Huella de Jesús. Dios me ha puesto esto en el corazón y bueno, y se está expandiendo por mi país, en Chile y en Paraguay. Bueno, yo en este momento quiero presentarme también a los pastores que estoy sujeto a ellos. Soy de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cristo Viene, Agua de la Roca, que lo presiden el presidente Ramón Ovelar y la pastora Clara Víctor Ovelar, también el pastor Aníbal Suárez y la pastora María Portillo de Suárez. Bien, yo quisiera en este día empezar a leer la palabra que está en Apocalipsis capítulo 13, pero vamos a ir viendo lo más, para que ustedes lo entiendan, la raíz de todo el asunto. Muchas veces esto no lo entiende. Como a mí pasó muchas veces hace años atrás, yo tengo 35 años en las cosas del Señor y no conocía al Señor Jesucristo, pero era joven, era niño también, y leía siempre Apocalipsis 13, las dos bestias, y no entendía. Yo lo leí en los días, gracias a Dios, que muchas veces le pedía a Dios me dé discernimiento para entender, y yo buscándome, informándome y Dios revelándome, pude comprender y entender este capítulo de 13. Vamos a hablar del 1 al 10. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono, grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, y había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca de hablar grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe del Santo. Señor, he leído tu palabra. He leído estos capítulos 13. En este momento, que se conforme a tu voluntad. Señor, que esta palabra llegue a través de los radioescuchas en Guatemala, en México, en Estados Unidos de Norteamérica, en la parte latina. Señor, úsame en este día, pero que ellos puedan entender y comprender, porque yo sé, Señor, que hay personas que no pueden entender esto y están muy interesados en aprenderlo. Señor, en el nombre de Jesús, úsame en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien,
La palabra, primeramente, vamos a hablar de escatología. Muchas personas dicen, estas son palabras escatológicas, pero no sabemos lo que quiere decir escatología. Escatología es la vida después de la muerte y el programa de Dios en lo porvenir o lo que acontecerá dentro de los eventos futuros que vendrán sobre la humanidad. Esa es escatología. Bien, nosotros ahora vamos a ver y vamos a discernir una cosa muy importante, porque acá habla de la bestia. La bestia es un símbolo de existencia, de la potencia, de ser insensible, una fuerza notable, agresivo, impío, orgulloso, soberbio, altanero, altivo. Nadie lo puede dominar y él quiere ejercer dominio sobre las masas y multitudes. Y todo aquello que no le hace caso va a ir y lo va a matar. Anticristo quiere decir opositor a Cristo o falso Cristo. El mar es un símbolo del mundo, sus placeres y su inestabilidad de las masas y multitudes que no tienen a Cristo, que van de un lado para el otro, buscando un líder que los gobierne. En el libro de Santiago, capítulo 1, versos 6 al 7, dice la Biblia, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. En la onda del mar es la corriente del mundo que se dejan arrastrar de un lado para el otro. Es arrastrada, dice, por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que reciba alguna cosa del Señor. La palabra arena es un símbolo de la gente cristiana nominal. Son los tibios y los fríos, que ellos han puesto no fundamento que roca a Cristo, sino han puesto las bases aquí nomás en la arena. Y cuando venga esto, ellos van a ser arrastrados por los juicios que Dios va a venir sobre su vida, porque no estuvieron atentos y no amaron a Dios. Por eso, hermano, yo quiero decirle a ustedes, hay una palabra en el libro de Daniel, capítulo 2, versos 31 al 45. Vamos a ver ahora la raíz de todo esto, ¿sí? Que fue en la época de Daniel. Daniel es el esqueleto y el Apocalipsis son los órganos y el cuerpo. ¿Sí? Así nosotros nos han enseñado. Dice la Biblia en Daniel 2, 31, 35, tú pues, rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, sus pies, su vientre y su pecho y sus brazos eran de plata y su vientre y sus músculos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies eran parte de hierro y barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen, y en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamos de la cera del verano, que los llenó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que dio a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Estaba hablando Dios a Nabucodonosor, los sistemas de gobierno políticos que iban a venir de ese momento hasta cuando viniera la piedra, que es la roca. Entonces el oro es símbolo del imperio de Babilonia y Nabucodonosor. Su pecho era y su brazo de plata. El brazo derecho era el imperio de Media y el otro izquierdo de Persia. Su vientre y sus muslos eran de bronce. Entonces quiere decir que si eran de bronce, eran del imperio
de Grecia, la cabeza de delante. Sus piernas eran de hierro, y eso quiere decir que la pierna derecha corresponde al Imperio Romano de Occidente, que fue creado en el año 73 antes de Cristo, el año 467 después de Cristo. El Imperio Romano de Oriente siguió hasta 1453, se llamó Bizancio, con la capital Constantinopla. Cayeron por los turcos. Los turcos en 1453 dejó de ser el Imperio Romano, ¿sí? Pero en el año 567 el Imperio Romano ya se vestía como con lanzas, con espadas, con yelmo, sino con vestiduras sacerdotales. Por eso fueron y hablaron a Pepín, rey de los francos, y le engañaron diciendo que le escribió el apóstol Pedro con tinta de oro. Entonces se sorprendió, entró a Italia, devastó a los hunos y a los bárbaros, los echó y los dejó ahí a esta nueva iglesia que se llamó la Iglesia Católica Apostólica Romana, que fue en el año 313 cuando realmente empezó a manifestarse, pero el nombre fue en el año 567. Bien, vamos a dejar eso a un costado. Cuando habla de la piedra de la roca, en 1 Corintios, capítulo 10, verso 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. Cristo es la piedra o la roca que hirió el sistema político corrupto. Entonces, él dice que habrá un monte que será gobernante y va a gobernar sobre toda la tierra. En el libro de Zacarías, yo le voy a explicar más o menos, para que usted más o menos lo entienda, hermanito, hermanita, qué es lo que dice en el capítulo 14, verso 9, Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día, y será uno su nombre, es decir, que va a reinar 1000 años, va a reinar 1000 años, y va a ser de prosperidad y en abundancia. Ahora, volviendo al tema del anticristo, para que usted más o menos lo entienda, en el libro de Daniel 7:3-8 vamos a hablar del carácter del anticristo, ¿sí? Vamos a hablar del carácter del anticristo. Libro de Daniel, capítulo 7, Daniel, capítulo 7, verso 3 al 8, dice, y 4 veces grandes diferentes, la una de la otra subían del mar. El mar era el mar Mediterráneo, pero era el mar Mediterráneo, porque todas salieron del mar Mediterráneo. Como la bestia va a salir también del mar Mediterráneo. La primera era como león, tenía alas de águila, y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y fue dado corazón de hombre. Está hablando del imperio de Babilonia. Las alas de águila quiere decir que con rapidez tomó toda Siria, Lidia, que hoy es Turquía, y también tomó Egipto con gran rapidez. Pero dice que Nabucodonosor era orgulloso y soberbio, muy soberbio. Entonces, ¿qué pasó? Cuando dijo, no es esta la gran Babilonia que yo hice, entonces, un año antes, él le había hablado que se rectificara, que no sea orgulloso, pero el año clavado, el año justo, dijo estas cosas, que era el mejor de todos, no hay otro rey. Entonces vino una voz del cielo, a ti te dice Nabucodonosor, te voy a sacar por un tiempo, por 7 tiempos, el reinado, y vas a tener que reconocer que el Altísimo es el que pone reyes y saca reyes. Y entonces
de ahí lo sacaron y lo pusieron en el desierto. Entonces, ¿para qué? Para cambiarle el corazón de bestia a un corazón humano. Dice así en el capítulo 4, 36, 37 de Daniel. Entonces, al mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, volvieron a mí y a mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces quiere decir que ahí Dios le sacó el corazón de bestia, ¿sí? Como dice ahí, le sacó el corazón de bestia y le puso un corazón de hombre, un corazón humano. Bien, después que cae el imperio por Belsasar, aparece la segunda bestia, y aquí otra bestia, otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y fue dicho así: levántate y devora mucha carne. El oso es símbolo del imperio duplo de Medo Persa, la que estaba más alzada de un costado del otro es porque tuvieron una guerra civil entre los medos y los persas vencieron en la batalla de Pasagrada. Entonces, cuando vencieron en la batalla de Pasagrada, solamente los persas ceder al reino, a ser rey. Los otros podían ser ministros o gobernadores. La Biblia habla de que tenía 3 costillas. Era Babilonia, Lidia y Egipto. Y fue dicho: levántate y devora mucha carne. Ellos entraban con 100.000 soldados y arrasaban con todo. Violaban a las ancianas, violaban a las mujeres adultas, a las prostitutas, violaban a las jóvenes, violaban a las mujeres adultas, y también a las niñas las violaban, ponían los pies hacia abajo de los niños y jugaban por toda la cabeza. Era un imperio muy sanguinario. Bien, después de esto, miré aquí otro semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le dio su dominio. Las 4 alas, es decir, que el imperio iba a consolidarse en 10 años, pero a los 10 años el que estaba al frente era Alejandro el Grande, y murió de una fiebre desconocida. Y después dice, las 4 cabezas que tenía eran 4 generales, que uno tomó Siria, otro tomó Egipto, otro tomó Lidia y otro Macedonia. Los de Tracia y Macedonia fueron a un costado. Solamente los seleucidas de Siria y los de Egipto iban a pelear durante más de 100 años. ¿Para qué? Para tener control de la tierra de Palestina. Antíoco Epifanes es catalogado el anticristo del Antiguo Testamento. Antíoco Epifanes hizo degollar a los sacerdotes que no se arrodillaban a él, cuando él decía: yo soy Dios, a mí me tiene que adorar. Y también puso dioses del Olimpo, como Zeus, Afrodita, y entonces era una persecución tremenda durante 7 años. Por eso le dicen el anticristo del Antiguo Testamento. Pero Judas Macabeo entró y destruyó todo a lo que era el ejército de Antíoco. Se supone que Antíoco murió de una úlcera intestinal o un tumor intestinal, pero en realidad Antíoco fue traspasado por Lucas Macabeo. Entonces los sacerdotes asomeos estuvieron como 100 años, y entonces después de ello empezó a tomar control el imperio de Roma sobre Palestina. Y eso es cuando dice: después de esto miré,
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí 4 bestias espantosas y terribles, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, que desmenuzaba y las sobra y hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Este es el imperio de Roma, ¿sí? El imperio de Roma. Y Roma tomó Grecia. Y entonces muchos le dicen el imperio greco-romano. ¿Por qué? Porque Grecia es el bronce. Entonces dice el verso 19, tuve un deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era espantosa en gran manera. Tenía dientes de hierro y una de bronce. Bronce quiere decir que Roma absorbió la democracia. La democracia quiere decir autoridad del pueblo para el pueblo. Absorbió la parte de diputados y senadores y lo introdujo en la misma Roma. Además, Roma se copió de las columnas de los corintios, la forma de los corintios que la tenemos allá en México, acá en Argentina, en el Uruguay, en Chile. Usted va al Ministerio de Justicia, va a tener esas columnas que son tipos griegas, tipos corintios. ¿Por qué? Porque nosotros absorbimos la cultura greco-romana. Entonces, hermano querido, hermana querida, para que usted lo entienda, el derecho romano lo tiene la Universidad de la Facultad de Abogacía en Chile, en México, en Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de lo que es la costumbre y la cultura greco-romana. Bien, para que nosotros entendamos, gloria al nombre de Jesús. También tenemos ahora Apocalipsis 13. Gloria al nombre de Jesús. Libro de Apocalipsis 13. Más o menos para que ustedes lo tengan entendimiento. Entonces, dice que decía 7 cabezas. Las 7 cabezas son 7 imperios que pasaron. 2 simbolismos. El primero era Egipto, Asiria, el imperio babilónico, el imperio de Duplo Medo-Persa, el imperio de Grecia, el imperio de Roma y el imperio del Anticristo. Son 7, pero también son 7 que están rodeadas, las 7 colinas que están dentro de lo que es Roma, la ciudad de Roma en la actualidad. Bien, 10 cuernos, son 10 cuernos, van a ser 10 países que van a gobernar juntamente con la bestia. Si vemos nosotros, ¿se acuerda? Que leímos las 10 dedos del pie derecho y del izquierdo, que eran cosidos y de hierro, porque el imperio, este último, no va a ser político, sino va a ser económico. Van a ser 5 países. España en la derecha, España, Francia, Italia, Grecia y Roma. Italia, Grecia y Alemania. Los asirios son, los hijos de los asirios son los alemanes. Un día lo voy a explicar. Los alemanes descienden de los asirios. Y está ahí, porque la Biblia habla del anticristo en el Antiguo Testamento, del asirio. En realidad no nació en Belén Efrata. Le van a cambiar, que dice que son descendientes de Dan, ¿sí? De Dan. Pero en realidad él nació en Alemania. Él va a nacer en Alemania, ¿sí? Ese va a ser el anticristo. Van a ser de ahí, porque le dicen el asirio. Después dice las 10 diademas, y los otros 5 van a ser 4 países árabes, y uno va a ser Turquía. Turquía va a estar. Turquía no es árabe, Turquía es otomano. Turquía absorbió la religión musulmana, nada más. Bien, tenemos 10 diademas, porque el diablo, el hijo del diablo, le va a dar a esas 10 diademas, le va a dar poder.
poder sobre toda la tierra, sujeto ellos a la bestia, y un nombre blasfemo, decir que Él es Cristo. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. El verso número 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Va a ser como los griegos. Va a ser inteligentísimo humanamente, una sabiduría humana, un conocimiento humano. ¿Qué va a pasar? Va a ser filósofo, va a ser economista, va a ser abogado, va a ser economista y va a tener otros títulos de profesión. Va a saber muchos idiomas y muchos dialectos. Y además, como él se había integrado al ejército, va a ser un gran estratega militar. Sus pies como de oso. Va a tener el carácter del imperio duplo de Medo-Persia. Y su boca como boca de león. Va a tener sus características del imperio de Babilonia. Bien. Y el dragón le dio su poder, trono y gran autoridad. El dragón es el diablo. El dragón, para que ustedes más o menos lo entiendan, el dragón es una víbora voladora, es un reptil. ¿Por qué? Porque el diablo se convirtió en un reptil, es un ofidio, es un reptil. Los demonios son reptiles, ¿me entienden? No sé si me están entendiendo. Entonces, el diablo es un reptil también, volador, ¿sí? Tienen cabeza de serpiente, cuerpo de hombre, alas de vampiro, cuerpo como lo tenemos nosotros, piernas iguales, y sus pies son de garras. Esos son los demonios. Esos son los demonios. A su vez, como el dragón, que es una serpiente voladora. La serpiente antigua, la que engañó a Adán y Eva. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra, en pos de la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Los que están alrededor, los consejeros, guiados por el diablo, porque este anticristo, esta bestia, es un ser clonado. Sí, ahora lo vamos a ver por qué. Va a ser crucificado cabeza para abajo. Lo van a degollar, va a salir la sangre, y lo van a meter en un cajón aproximadamente 3 días. Entonces, va a haber un engaño muy grande, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 11, dice, y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y si lo vamos en el 11:7 dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Quiere decir, hermanos, que cuando esté muerto al tercer día, el demonio se le va a meter ahí, se le va a meter el demonio en el cuerpo y va a hacer que resucita, y la gente, como no sabe, no entiende, van a decir, este era el Cristo. Dice, adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién? ¿Cómo la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Fíjense lo que va a pasar. ¿Quién es? Ahí la segunda de Tesalonicenses. Libro de segundo de Tesalonicenses. Segundo de Tesalonicenses. Gloria al nombre de Jesús. Libro de segunda de Tesalonicenses. Dice acá, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiere decir que no va a ser de Dios, porque va a ser un ser clonado, y se le va a meter el diablo, se le va a meter ese espíritu de Apolión, y entonces lo van a adorar, ¿sí? Y va a tener su ecuaz, que es la otra bestia, que es el falso profeta. Ahora bien, dice que Dios, por cuanto no creyeron en el amor de su verdad, dice, cuando
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la justicia. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, fíjense ustedes, Dios está permitiendo que el diablo haga estas cosas. Por eso, dice acá en el capítulo 3, dice, ¿quién va a pelear y quién va a luchar contra él? El Señor va a actuar en dos formas. La primera forma, vamos a ver en el capítulo 16, verso 9, dice, el verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado de quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordía del dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces estamos viendo, hermano querido, hermana querida, esa es la primera, que el Señor lo está tocando a ellos. Pero dice aquí, en el capítulo 13, ¿sí? Capítulo 13, habla de que se le abrió boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre en su tabernáculo, y los que moran en el cielo va a decir, yo soy el Mesías. El otro era un falso, yo soy el Mesías. ¿No ves que acá nosotros hacemos milagros y prodigios? El falso profeta es un estilo de Espíritu Santo. El anticristo, o la bestia, es un anticristo, y el dragón es un antidios. Una terrible trilogía diabólica. La gente le va a creer. Y se le permitió, dice, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los que están en contra, los que nos dejan poner el chip. Eso después un día lo voy a hablar con más profundidad. Dice, y van a resistir y van a ser vencidos. Pero sé una cosa, no es que se van al infierno, se van al cielo, son mártires. Aleluya. Yo voy a hablar después del arrebatamiento. ¿Cómo es? Dice que los que estaban y adoraban a esta trilogía diabólica no estaban anotados en el libro de la vida. ¿Sí? Y acá está la paciencia y la fe de los santos, que era seguir buscando de Dios, y que, bueno, y Dios va a salvarlos en ese sentido. Después voy a hablar del arrebatamiento de la iglesia en otro momento. Entonces vemos nosotros acá que el anticristo, o la, ¿cómo que se llama? O la bestia, es un ser despreciable, un ser engañoso. Dice que en Isaías 28, 14, 15, vamos a ver Isaías 28. Isaías 28. Isaías 28. Isaías 28, 14, 15. Dice, por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo, que está en Jerusalén, oíd palabras de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión, el azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad no nos esconderemos. Fíjense ustedes, se van a apoyar y van a hacer un pacto con el anticristo, y lo confirma aquí en 2 Tesalonicenses, el 1 Tesalonicenses 5:3, que dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Hay una parte del pueblo de Israel que va a confiar en el anticristo, pero ¿por qué después se dan cuenta que es tarde? ¿Sí? Vamos a ver 2 de Tesalonicenses, capítulo 2,
verso 4, dice así, 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía, sabiendo la verdad que es Cristo, y como y se van a la mentira. Eso es la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso quiere decir que el hijo de perdición, el hombre de pecado, es el anticristo. Y el cuarto dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Hoy es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Fíjense ustedes que este perverso, esta bestia, va a querer ser Dios, porque el diablo siempre quiso ser Dios. Amén. También, si usted ve, cuando le dijo a Adán y Eva, no te hagas problema, tus ojos van a ser abiertos y te da sabiduría y serás como Dios, o sea, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque él tenía eso, él quería ser Dios, Dios quería ser. Gloria al nombre de Jesús. Él quería ser Dios y le vomita a la gente que quiere ser Dios y que el centro de todo es el hombre, no, el centro es el Señor Jesucristo. Entonces, acá ellos se van a dar cuenta por qué. Porque esta es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. En el libro de Mateo 24, usted va a ver algo muy importante. En el Mateo 24, verso 15 dice, y por tanto cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mire, esto es así, esto es la gran tribulación, porque después dice, porque habrá entonces una gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo ni lo habrá. Quiere decir que va a ser como un abanico, la gran tribulación va a nacer en Jerusalén y se va a abrir para todo el mundo. ¿Por qué? Porque él va a querer gobernar y entonces va a declararle la guerra a aquellos que se están en contra de él. Tremendo. Entonces vemos acá que va a haber juicios por granel, va a haber peste, hambre, muerte, y va a haber terribles cosas. Y entonces, ¿el Señor qué va a hacer? El Señor dice, si no acorto estos días, ninguna carne la salva, pero por causa de los escogidos, estos días tienen que ser acortados. Y entonces ahora vamos a ver, cuando el Señor se manifiesta y dice así, dice, y un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, venid todas las aves en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de fuertes y carne de reyes, capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libre, esclavo, pequeño y grande. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales a los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada salida de la boca del que montaba el caballo
y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Fíjese usted, va a terminar el anticristo. Ahí va a terminar, o sea, las dos bestias, al lago de fuego y azufre. Y Satanás, gloria al nombre de Jesús, Satanás, gloria al nombre de Jesús, Satanás va a ser así. En el verso 21, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Quiere decir que Satanás va a estar 1000 años en el abismo. Y después dice en el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la altura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Querido hermano, querida hermana, espero que no lo pude hacer más profundo porque el tiempo apremia. Yo lo hago más profundo cuando estamos en el aula. Pero espero que Dios hayan entendido el fin del anticristo, la bestia y del falso profeta.